Bueno, ya nosotros podemos ir empezando. Haz Sí. las preguntas de ahora sí que también vamos a dejar grabada la plática Ajá. y quien no haya podido entrar y quiera acceder a las respuestas o quiera repasar lo que se dijo, Ujú, pues se le manda el link de la grabación y se acabó. claro. ¿Ok? Hola, Leo, bienvenida. Hola, buenas tardes, Manit. ¿Qué tal, Leo? Qué gusto. Acá llegando, Ándale. Buenas tardes. pero ya estoy aquí. Eso, ajá, Gracias por la oportunidad. hombre, gracias a ti. Bueno, vamos a ir empezando la entrevista. Bueno, que más que entrevista va a ser una conversación aquí con mi amigo maestro Javier Escamilla. Y si tienen ustedes preguntas, si tienen dudas también acerca del biomagnetismo, mitos y realidades, hay muchos mitos, la verdad, y muchas verdades también. Entonces vamos a ir empezando. Yo quiero empezar, Javier, eh, preguntándote y comentándote que leemos en medios, en las redes sociales, leemos que Goiz es el padre del biomagnetismo, ¿no? Ok. Eh, que fue descubierto por él, ¿no? Quizás sea un error del lenguaje, de sintaxis, de gramática, de lo que sea. Pero, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Acaso no sabíamos de biomagnetismo desde muchísimo antes de Goiz? Mira, como lo dices tú, el nombre biomagnetismo es un nombre que ha sido utilizado de manera correcta, de manera incorrecta, y la realidad es que pocos tienen una idea de la magnitud de la palabra biomagnetismo, ¿sí? Eh, entonces, como dicen, oye, es que el doctor Goiz desarrolló, inventó, descubrió el biomagnetismo en 1988. Bueno, pues entonces dejaríamos fuera los trabajos de Aristóteles en el siglo III antes de Cristo, dejaríamos afuera los trabajos de la dinastía Han en 200 años antes de Cristo, dejaríamos más recientemente fuera los trabajos del doctor H. L. Van Zyl en el 76, ¿sí? Y dejaríamos fuera los trabajos del doctor Sodi Payares en el 82. Entonces, si nosotros dijéramos que todo esto empezó a partir del 88, estaríamos dejando fuera a muchos trabajadores que han aportado sus grandes conocimientos a la disciplina que se llama biomagnetismo. Por eso tenemos nosotros que entender que en realidad lo que el doctor desarrolló fue el par biomagnético, que es una de más de 30 técnicas que el biomagnetismo nos ofrece. ¿Sí? Javier, ¿crees que sea el doctor Boyce el más indicado para hablarnos de par biomagnético? Para hablar de par biomagnético, sí. Para hablar de biomagnetismo, no. ¿Sí? Ajá. Para hablar de par biomagnético, sí, porque es la técnica que él desarrolló y está hecha en base a los parámetros que él estableció. ¿Sí? Pero, como te digo, el biomagnetismo es muy amplio y es mucho más grande que una sola técnica. Esto, para todos los que nos están escuchando, tenemos que aprender a diferenciar. Es como si yo te dijera, Manik, que tú vives en Toluca, ¿verdad? Sí, Vamos a decir entonces que Toluca es el universo. ¿Es correcta mi afirmación? claro que no. En- Pero aquí quien hace las preguntas soy yo. ajá, tienes razón. Ok, Ok, entonces es una afirmación similar. Es como si dijéramos que
que el par biomagnético es el biomagnetismo, es como decir, ¿sí?, que Toluca es el universo, ¿sí? Entonces, tenemos que ver que Toluca es solo una parte del universo y que el par biomagnético en sí es solo una parte del biomagnetismo. Ok. Javier, ¿qué opinas de tantos y tantos maestros y el surgimiento de tanto facilitador? Mira, a final de cuentas, yo pienso que cualquier persona que se comprometa y se prepare para impartir un tema es bienvenido. El único detalle es que hoy en día también se ha convertido esto en una feria de gente que encuentra un nombre escandaloso o hasta novedoso para llamarle a algo y lo presume y lo vende desviando a la gente de lo que realmente es el biomagnetismo, ¿sí? Entonces, las bases se han perdido mucho. Simple y sencillamente yo te puedo decir que el 90% de los terapeutas ni siquiera saben cómo un imán funciona. ¿Sí? Y esto lo he comprobado en montones de cursos, conferencias y pláticas que he dado en México, en Estados Unidos y en Sudamérica. ¿Sí? La gente dice, oye, ¿por qué pones el imán así? Ah, porque así me enseñó mi maestro. Ajá. ¿Y si tu maestro se equivoca? Yo siempre les he dicho a mis alumnos, lo que Javier Escamilla les diga, corrobórenlo. ¿Sí? Y si me equivoco, lo corrijo. Pero así también les puedo decir que para cuando yo hablo es porque ya lo analicé, ya lo revisé, ya lo estudié, porque gracias a Dios, al universo, como le quieran decir, tuve grandes maestros que me hicieron borrar todo lo que me habían dicho para poner solo aquello que pudiera comprobar. Ok. También se lee que el biomagnetismo utiliza, hablando de imanes, utiliza imanes de alta potencia para eliminar y matar virus, bacterias, hongos, que se supone son los causantes de las enfermedades. Y sabemos que de alguna u otra manera los necesitamos. Entonces, ¿qué realmente hace? O sea, si los matamos, el biomagnetismo los mata. Fíjate que qué bueno que haces esa pregunta porque vamos a irla desmenuzando un poquito. Dijiste, usamos imanes de alta potencia. No usamos imanes de alta potencia, usamos imanes de alta intensidad. ¿Sí? Y eso en el caso de imán, de la terapia de campos magnéticos fijos. La terapia de campos magnéticos fijos son lo que nosotros conocemos como los imanes. Pero en el campo electromagnético, en el caso de los trabajos del doctor Sodi Payares de 1976, no se utilizan altas intensidades, de hecho se utilizan gausajes muy pequeños, ¿sí? Comparados con los de los imanes, ¿sí? Pero esa es la número uno. La número uno, tenemos un error y hablamos de potencia cuando estamos hablando de intensidad. La potencia, por definición, significa la capacidad de realizar una función o un trabajo o un efecto determinado. Y como yo les explico en los cursos o en las conferencias, les digo, a ver, para aplicar un punto de acupuntura usan una aguja, ¿sí? Ok, pero también lo podrían hacer con una espada, ¿sí? Nada más que la espada sería exagerada, ¿sí? Para lo que pretendes hacer. Por lo tanto, la espada se convierte en impotente, es decir, no es
la potencia adecuada. Entonces, confundimos el término potencia con intensidad y son dos cosas muy apartes una de la otra. ¿Ok? Entonces, número 2, me preguntas si lo que hacen es estas técnicas o el biomagnetismo está orientado a matar virus, bacterias, hongos o parásitos. Lo he explicado en montones de ocasiones y lo seguiré explicando. ¿Por qué? Porque si la finalidad de una técnica es matar, técnicamente va a terminar matando incluso hasta el huésped. ¿Sí? Aquí, lo que nosotros tenemos que entender es que los virus o las bacterias o los hongos o los parásitos o lo que le llames de microorganismos que hay en en el cuerpo, todos están ahí porque existen las condiciones que les permiten estar. Hasta ahorita nadie está donde no puede estar, ¿sí? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de que si el biomagnetismo está hecho para matar patógenos, pues no está hecho para eso. Pero nosotros sabemos que está hecho para armonizar el flujo de energía. Cuando nosotros tenemos nuestra energía plenamente trabajando en nuestro organismo, cuando nuestras emociones, ahora sí que cuando todos nuestros sistemas operan armónicamente, solo hay 3 cosas que puede hacer un patógeno. Se inhabilita, se muere o se va. Pero yo no lo estoy matando, yo no estoy trabajando para matarlo. ¿Sí? Exacto. Hay un número bien claro, se los voy a platicar porque poca gente tiene esta noción. Tenemos 3 billones de células en el cuerpo y alrededor de 9 billones de patógenos viviendo en él. Entonces tenemos 3 veces más patógenos que células. Si la culpa de todo fueran los patógenos, ya estaríamos muertos. El detalle es que nosotros vemos al patógeno como alguien hostil, como alguien agresivo y como alguien a quien hay que matar. No, si nosotros estamos con nuestra energía armónica, que es para lo que el biomagnetismo sirve, ¿sí? El patógeno se inhabilita, es decir, deja de hacer daño, se muere, se elimina o se va, es decir, se desecha. ¿Sí? Javier, yo lo veo como equilibrar, bueno, no equilibrar, eh, como atacar una sobrepoblación. Como atacar una sobrepoblación, no, en realidad, más que una sobrepoblación, ¿sí? Acuérdate que nosotros, si lo vemos como los seres humanos, ¿sí? Nosotros no nos comportamos de la misma manera cuando estamos felices que cuando estamos enojados, ¿sí? El patógeno tampoco. El patógeno no se va a comportar de la misma manera si encuentra los medios para hacer daño que si no los encuentra, ¿sí? Por eso decíamos que la realidad es que no es al patógeno al que hay que buscar, sino que la energía de la persona se encuentre fluyendo armónicamente en todo momento. ¿Sí? Cuando la energía es armónica, el patógeno se inhabilita, se muere o se va. Ok. Mira, háblanos un poco acerca de las contraindicaciones del marcapasos, las embarazadas, la quimioterapia. Eso es un tema que me encanta, Manik. Ajá, Y me encanta tocar ese tema precisamente porque nos regresamos al principio de nuestra charla. sí. ¿Sí?
¿Me preguntas por las contraindicaciones del biomagnetismo o me preguntas por las contraindicaciones del par biomagnético? Las, ¿Sí? las contraindicaciones del biomagnetismo. ¿Y Bueno, cuáles serían las del par biomagnético? Si las hay. para allá voy. Lo que pasa es que la mayor parte de las contraindicaciones conocidas Ujú. fueron dictadas por practicantes del par biomagnético. ¿Sí? Entonces, la gente lo que no entiende, y desgraciadamente esto ya ha proliferado tanto, ¿sí? Que la gente cree que son contraindicaciones del biomagnetismo. No, son contraindicaciones de la técnica específica del par biomagnético. Ok. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de las contraindicaciones como el marcapasos, ¿sí? Por ejemplo, el marcapasos, la contraindicación es que el campo magnético, al estar cerca del área del marcapasos, el marcapasos tiene una batería, ¿sí? Y la batería se puede descargar con el campo magnético de cierta intensidad. Otra es que los imanes regulan el funcionamiento de dicho marcapasos. Entonces, si nosotros pasamos nuestros imanes cerca de la zona de marcapasos, podemos alterar de cierta manera, ¿sí? Ese ritmo que tiene que controlar. Entonces, volvemos a decir, ¿el problema está en la técnica o el problema está en el biomagnetismo? El problema está en la técnica. Cuando yo pongo pares de imanes cerca de zona de marcapasos, pues claro que pongo en riesgo a mi paciente. Pero técnicas como Bansal, que los imanes van en las manos y en los pies, técnicas como la magnetoacupuntura, que los imanes van en las manos y en los pies, incluso técnicas como el campo electromagnético han demostrado ser inofensivas para pacientes con marcapasos. Por eso les digo, me preguntas si el biomagnetismo tiene contraindicaciones. No. El, el par. Las técnicas, sí. Por eso No. cuando a mí me preguntan que cuáles son las contraindicaciones del biomagnetismo, les digo, el biomagnetismo no tiene contraindicación. Las técnicas, sí. Entonces tú vas a tener que definir en base al paciente que tienes enfrente, cuál es la técnica adecuada para él, cuál es la técnica que le ayuda, cuál es la técnica que no lo pone en riesgo. Y esto no lo digo a la ligera. Manik, los que no me conocen y lo digo, veo dentro de las personas conectadas algunas personas que ya conocen mi trabajo, algunos que todavía no, pero si alguien ha dedicado a, por ejemplo, trabajar con embarazadas, trabajar con pacientes con marcapaso, si he trabajado con pacientes con cáncer, ¿sí? Claro, con todos ellos he trabajado y con excelentes resultados. Y las investigaciones y los testimoniales están disponibles en mi página de YouTube a quien los quiera ver. ¿Sí? Entonces, eh, cuando nosotros, cuando nosotros hablamos de contraindicaciones, tenemos que preguntar contraindicaciones de qué técnica, no del biomagnetismo. El par biomagnético efectivamente tiene contraindicaciones, no en cáncer, sino en quimioterapia. Y esto es porque la técnica es tan intensa que va a liberar un montón de toxinas que si el paciente no tiene canales de apertura o de eliminación de toxinas, puede sentirse mal y puede llegarse a sentir tan mal que incluso vaya a dar al hospital. ¿Sí? Lo que la gente conoce a veces como crisis curativas, que en realidad, pues las crisis curativas, ese es solo un tipo de crisis curativa. ¿Sí?
Pero estamos hablando de que en pacientes con embarazo, por ejemplo, hay algunos pares que pueden incluso llegar a provocar un aborto espontáneo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos alterando los campos magnéticos, incluso los campos magnéticos que sostienen al bebé. Pero por decir, si nos vamos al biomagnetismo, yo he trabajado con pacientes de embarazo, con magnetoacupuntura, con Bansal, con campo electromagnético, e incluso hemos corregido malformaciones genéticas en bebés que vienen en periodo de gestación, ¿sí? A través de campos magnéticos, a través de biomagnetismo, ¿sí? Y no a través de una sola técnica que es el par biomagnético. Javier, me quiero regresar un poquito al tema de crisis curativa. Ajá. Mucho se ha hablado y mucho se dice y se rumora que un mal terapeuta en biomagnetismo deja crisis curativa o va a haber crisis curativa si es mal terapeuta. ¿Qué opinas? O sea, realmente no tendríamos por qué se nos tiene que tachar de esa manera. Mira, la crisis curativa es algo que puede presentarse o no, y la intensidad depende del paciente, no depende del terapeuta. Cada paciente va a presentar diferentes reacciones al tratamiento. Cierto es que un terapeuta bien preparado conoce técnicas que minimizan y pueden llegar a evitar las crisis curativas. ¿Cuáles son esas? Las técnicas que van orientadas a abrir los canales de eliminación de toxinas que mencioné ahorita. Si nosotros le abrimos la salida al mugrero y luego lo tiramos, ¿sí? Difícilmente nuestro paciente va a experimentar una crisis curativa severa, ¿sí? Ahora, también tenemos que partir desde el parámetro de lo que se le dice al paciente y cómo lo interpreta el paciente, porque en muchos de los casos a un paciente dile que puede llegar a experimentar dolor, náuseas, vómitos, y si es susceptible, aunque no tenga, lo va a manifestar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay personas a las cuales la información se tiene que manejar de manera adecuada, ¿sí? Todos nuestros pacientes requieren de nuestra atención al 100% como para saber qué y cómo se los debemos de decir, ¿sí? Entonces, si me preguntas si tu paciente tuvo una crisis curativa, ¿quiere decir que eres un mal terapeuta? No necesariamente. No necesariamente porque, como decimos, no trabajamos con objetos, trabajamos con seres humanos. Y las reacciones de los seres humanos son tan diversas, ¿sí? Que sería imposible determinar un patrón exclusivo para que nadie tuviera crisis curativa. Lo que tenemos son técnicas que minimizan y que facilitan la liberación de toxinas para tratar de evitar que eso suceda. Pero si el paciente tiene que experimentar una crisis curativa, la va a experimentar, hagas lo que hagas. Okay. Javier, también hay una serie de malinformación acerca del PA y que debe de estar en 7375 y que el par magnético lo logra. En fin, hay sus consideraciones. Sin embargo, últimamente ha habido literatura en que ya reconocen que la acidez o la alcalinidad está dependiendo de los órganos y de su función. Uh-huh. Háblame de esto, háblanos de esto. Ok. Como dijiste ahorita, más que información hay mucha desinformación, ¿sí?
Y desgraciadamente cuando a veces una voz dice, es que vamos a regular el pH. Digo, es bien fácil decir algo que no soy capaz de comprobar. ¿Sí? Entonces, si yo te preguntara, ¿cuánto pH tienes en la punta de la nariz? Ni idea. Bueno, ¿cuánto pH tienes en tu mano derecha? Ni idea. No hay una manera de medirlo, ¿sí? La única manera de medir el pH es a través de sangre, orina, saliva, ¿sí? Fluidos del cuerpo. Ese valor que tú mencionaste es un valor residual, quiere decir que es un promedio de los pHs del organismo, ¿sí? Dentro del organismo hay partes que tienen que tener cierto pH. Si tú te pones a pensar, por ejemplo, en el estómago está altamente ácido, está entre 3.5 y 4 de pH. Si tú modificas ese pH del estómago, le vas a hacer daño al paciente. Entonces, lo que nosotros trabajamos, volvemos a lo mismo, nos queremos estar yendo a valores químicos, cuando en realidad lo que hacemos con los imanes es regular el flujo energético, ¿sí? Cuando nosotros ponemos imanes, dicen, ah, no, espérame, pero yo puse la técnica y sí se le mejoró el pH. Claro, cuando tú regulas el flujo energético de una persona, su pH va a mejorar, pero su pH residual, ¿sí? ¿Por qué? Porque está mejorando su salud, pero no le cambiaste el pH de la mano derecha y no le cambiaste el pH de la frente y no le cambiaste el pH de la punta de la nariz. Es decir, que no es cierto que un punto se va hacia la alcalinidad y otro punto se va hacia la acidez, porque eso no se puede comprobar. Científicamente no hay una manera de verificarlo. Que el imán que tú pones en negativo es porque ahí hay acidez, y que el imán que tú pones en positivo es porque ahí hay alcalinidad. En realidad, lo que sí hay son cargas eléctricas, y por eso es que el imán se acerca o se repele en ciertas zonas por los flujos eléctricos propios de la zona. Es muy diferente a un pH, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del pH, lo hacemos de que mejoramos el estado del pH, sí, pero del general, no del local, ¿sí? Cuando nosotros tenemos la energía armónica, se reparan todos los pHs y el residual nos va a dar una mejoría, ¿sí? Pero en realidad volvemos a lo mismo. Es muy fácil decir algo que no se puede comprobar, ¿sí? En cambio, cuando nos damos cuenta de que lo que trabajamos es sobre la energía y no sobre la química, que el cambio en el pH es un resultado, ¿sí?, de la modificación energética y no viceversa, ¿sí? Pues entonces ya vamos entendiendo por qué hay mejoría en el pH. Ok. Bueno, hablemos de imanes, ¿Ok? Javier, porque, bueno, igual hay mucha confusión, que si de ferrita, que si de neodimio, que cuál material es mejor, que, que el gausaje. Y yo quedé muy extrañada porque me vendieron unos imanes de 18,000 gauss y mandé con alguien a medirlos y resulta que no tenían más que 4,000. Entonces, caray, también hay mucha desinformación respecto a gausajes y materiales. Háblanos un poquito de eso, Javier, por favor.
Ok, mira, Manny, que el mayor problema es que volvemos a generalizar, ¿sí? Tendemos a generalizar algo que es individual. Yo veo ahorita aquí alrededor de 15 gentes conectadas, 17 gentes conectadas, y no usaría los mismos imanes con cada uno de ellos, ¿sí? No usaría la misma técnica con cada uno de ellos, Ajá. ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto la técnica como el imán se tienen que elegir en base a un objetivo, ¿sí? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué es lo que estoy esperando que el imán aporte? ¿Qué es lo que estoy esperando que el imán haga? ¿Sí? Yo te voy a enseñar que aquí, digo, y esto, dice, no quería estar preparado, pero aquí están, mira, ¿sí? Hay un montón de tamaños y formas de imanes, pero no todos hacen lo mismo, no todos llegan a donde mismo, ¿sí? Técnicas como el par biomagnético se han llenado la boca por años diciendo que que es un imán de neodimio, lo pongo aquí y se llama hígado vaso. Este imán físicamente es incapaz de llegar al hígado como órgano, ¿sí? Y lo podemos comprobar de una manera bien sencilla, Manny, ¿sí? Si nosotros tomamos, bueno, en México, no sé si alguien nos está viendo fuera de México, en México los pesitos, ¿sí? Los podemos ir pegando, si alcanzan a ver, Sí. se ven que se van adhiriendo porque el imán tiene cierta capacidad para compartir su campo. Pero si ese mismo imán lo atravieso en la materia orgánica, ya no tiene la misma penetración su campo magnético, por lo tanto, se dispersa y no llega como dicen que llega, pero sí llega. Cuando hago esta afirmación a veces confunde un poquito porque dicen, a ver, ¿cómo que no llega, pero sí llega? Sí, porque lo mencionaba hace rato. Más del 90% de los terapeutas ni siquiera conocen los mecanismos de acción del imán, ¿sí? Los mecanismos de acción del imán es torrente sanguíneo, sistema nervioso, puntos acupunturales, ¿sí? ¿Ok? Fíjense, dijimos torrente sanguíneo, sistema nervioso, puntos acupunturales, sistema osteomuscular, ¿sí? Sistema emocional. Son los mecanismos que tiene el cuerpo la energía para llegar. Este imán sí puede trabajar sobre el torrente sanguíneo, sí puede trabajar sobre el sistema nervioso, sí puede trabajar sobre puntos acupunturales, sobre centros hormonales, porque todo eso es muy superficial. Y con esto es suficiente para llegar. Ahorita tu pregunta fue, bueno, ¿cuál es mejor el neodimio, la ferrita? ¿Cuál es el mejor para qué? Volvemos a lo mismo. Tenemos que especificar qué es lo que quiero lograr. Doy en mis pláticas, en mis cursos y en mis conferencias, un ejemplo bien sencillo. Y me vas a ayudar con este ejercicio, Mónica. A ver, cuando tú estás, vamos a decir que estás dormida. Te despertarás de la misma manera si vienen y te hablan despacito, bonito y te dicen, Manil, ya despiértate, ya es hora, ¿sí? Que si te echan un balde de agua fría, Claro, es diferente, ¿no?
Va a producir diferentes efectos en ti, el balde de agua fría y el que te hablen despacito. Bueno, entonces quiere decir que el que te hablen despacito es bueno y el que te echen el balde de agua fría es malo. No, porque créeme que hay ocasiones en las que voy a necesitar un balde de agua fría para poderme levantar, o porque estoy muy cansado, o porque no me quiero levantar, o porque alguna situación hace que sea necesaria una mayor intensidad. La diferencia entre la ferrita y el neodimio, la única diferencia que tienen es que la ferrita es más sutil y el neodimio es más intenso. ¿Sí? Mucha gente se impresiona con el valor del gausaje. Y yo les voy a decir que en el biomagnetismo el valor del gausaje es uno de los menos importantes. Lo que nosotros tenemos que pensar es en el volumen del imán que estamos utilizando, porque eso es lo que realmente nos dice hasta dónde es capaz de llegar. Un imán muy delgado nunca va a ser profundo. La profundidad me la da el grosor. Un imán muy pequeño no va a abarcar gran área. ¿Sí? Entonces, imagínate que con un imán tipo botón o con un imán como este, que es neodimio 11.500 Gauss, ¿sí? Yo pretendo reparar una cadera. Es imposible. No tiene la profundidad suficiente porque es muy delgado. Pero en cambio, si utilizamos un ladrillo que es de ferrita, pero mira el grosor, ¿sí? Este sí es capaz de llegar a tejidos profundos, ese sí es capaz de llegar a reparar caderas, a reparar articulaciones, ¿sí? Entonces, cuando me dicen cuál es el imán más potente, la pregunta es, ¿para qué lo quieres? ¿Lo quieres para algo facial? Uno delgadito, chiquito. ¿Lo quieres para algo, para poner pares magnéticos? La ferrita, el neodimio, cualquiera de los dos. ¿La quieres para puntos acupunturales? Los de neodimio son los ideales. ¿Los quieres para manejo de emociones? Los de neodimio son los iniciales. ¿Los quieres para trabajar con niños? Cuando es trabajo con niños, yo recomiendo iniciar con ferrita y solo que el cuerpo pida neodimios, entonces usar neodimios. ¿Sí? Siempre han dicho, es que no se debe de usar más de 5.000 Gauss en la cabeza. Bueno, 5.000 Gauss, ¿a qué profundidad? ¿Sí? Si tú me dijeras son 5.000 Gauss en una profundidad que te dé un imán tipo ladrillo, estoy de acuerdo contigo. ¿Sí? Es demasiado para lo que es el medio del cerebro, que es prácticamente agua. Pero usar imanes de neodimio en la cabeza no le va a causar mayor problema, ¿sí? Pero también, fíjense, el desconocimiento del imán como sí, o del magneto como sí, y de las leyes que lo soportan, las leyes de la física, no las leyes mágicas, ¿sí? Hay una regla que dice, el magneto, su campo magnético decrece al cuadrado de la distancia, es decir, que entre más alejado esté el imán del cuerpo, menos acción va a tener sobre él. Y luego de repente ves a gente haciendo esto, mira. De aquí le estoy limpiando el campo, no sé qué, y aquí el imán a la persona no le está haciendo nada. ¿Sí? La distancia hace que el campo sea completamente inútil para esa persona. ¿Sí? Entonces, si quisiéramos responder la pregunta de cuál es el imán adecuado, lo primero que les tengo que preguntar es cuál es el objetivo, ¿para qué lo quieres? ¿Sí? Una vez me habló una alumna y me dice,
Maestro, ¿qué cree? Me dijeron de unas personas que traen una técnica revolucionaria en la cual ponen solo imanes en negativo. Y yo le dije, mira, si yo te contara que cuando yo aprendí biomagnetismo, hace ya algunos añitos, no voy a decir cuántos para no ventanearme, me decía uno de mis maestros, dice, cuando no sepas qué poner, pon negativos, así no te vas a equivocar. Entonces le decía yo, ¿cuál técnica revolucionaria? Pues es una manera sencilla, ¿sí? ¿Sí? Que lo diga, que lo diga, que lo diga, están preguntando, dicen, por lo menos son más de 15 años dentro del biomagnetismo. Nada más dentro del biomagnetismo. Ok, pero volvemos a lo mismo de para qué, digo, ¿para qué lo quieres? Y te digo cuál es el imán adecuado. Pero eso no lo tiene que dar el conocimiento de lo que hace el imán por su grosor, por su área, por su material, ¿sí? Se fijan que el gausaje pasa a ser un valor casi intrascendental. ¿Por qué? Porque el gausaje te lo dicen los vendedores para impresionar. Ay, este es un imán de 40,000. ¿Sí? Te quedarías pegado en cualquier metal que pasaras. ¿Sí? ¿Sí? Y acuérdense que hay una cuestión que se llama gausaje de inducción y otra gausaje real. Es decir, una cosa es el gausaje que se le puso al imán y otro es lo que el imán aporta. ¿Sí? Muy bien. Ok, Javier. Yo sé que podrías hablar horas y horas acerca de imanes y todo, pero lo dejamos para un próximo curso que promuevas y que al final vamos a hablar de tu trayectoria, vamos a dar paso a las preguntas en el chat o levanten la mano, abran su micrófono y les damos chance. Pero vamos a pasar a otro, al rastreo, Ajá. ¿sí? Oía recientemente por ahí a alguien decir que el rastreo de las manos, el de los brazos, el de los pies, el de los pulgares, que en ese tipo de rastreos hay un porcentaje de error. ¿Es Ujú. verdad que lo hay? ¿Y cómo verificar o cómo saber que, que hay un error? Mira, hay mucha, efectivamente, como todo lo que hacemos tiene un porcentaje de error, ¿sí? Y ese margen de error nos lo dan varias cosas. Acuérdense que el rastreo, final de cuentas, es una interpretación de los movimientos del cuerpo a través de la kinesiología, a través de la radiestesia, son interpretaciones, ¿sí? Pero también tenemos que tomar en cuenta la pregunta. Hay una regla que yo les doy a mis alumnos, les digo, tengan cuidado de hacer preguntas tontas. ¿Sí? Les digo más feo, pero ahorita, como no conozco a todo el público, vamos a dejarlo en preguntas tontas. ¿Sí? ¿Qué sería una pregunta tonta? ¿Sí? Dentro de un rastreo. Por ejemplo, yo tomo al paciente y le pregunto, a ver, ¿tiene cáncer? Y me dice que sí. ¿Sí? Y ya estoy alertando al paciente, ya lo estoy mandando casi creo que con un oncólogo, ya le estoy. Y el problema no es la respuesta del cuerpo, el problema fue una pregunta mal hecha. ¿Sí? Se necesita una célula para tener cáncer. Se necesita un conteo superior al que el sistema inmune es capaz de procesar para poder decir que clínicamente tenemos cáncer. ¿Sí?
Entonces, el problema no fue la respuesta, el problema fue la pregunta. Otro ejemplo que doy muy sencillo es que una vez en un curso le digo a una alumna y le digo, oiga, ¿usted engaña a su marido? Y la alumna se impresionó por la pregunta, ¿eh? Y yo le dije, pues aquí mi rastreo dice que sí. Y la señora dijo, no, pero yo nunca he engañado a mi marido. Le digo, a ver, ¿nunca le ha dicho a su marido que ya va en camino cuando apenas va a salir de su casa? Y me dice, ah, pues sí, entonces usted ha engañado a su marido. Le digo, o sea, nos tenemos que tener cuidado en la forma en la que hacemos la pregunta, debe de ser adecuada. Nosotros como terapeutas tenemos que tener una objetividad real. ¿Por qué? Porque en un ejemplo me dice una alumna, me dice, oye maestro, ¿qué cree que me pasó? Hoy hice 5 rastreos y los 5 pacientes tenían los mismos pares. Y le dije, mija, póntelos tú, son tuyos. Tú estabas tan preocupada por tus cosas que lo que menos hiciste fue pensar en tus pacientes, ¿sí? Y lo que hiciste fue usar a tus pacientes como testigo tuyo, ¿sí? Bendito Dios, el biomagnetismo es tan noble que hasta poniendo malos imanes ayudas al paciente. ¿Sí? Y eso lo explicaré. Esa pregunta es muy delicada y cada vez que la digo se quedan mucho así como que, ¿cómo que si los pone mal como quiera ayuda? Sí, lo explicaré. Si alguien tiene duda, con todo gusto se lo explico. ¿Sí? Pero cuando hablamos de lo fácil o difícil que es manipular un rastreo, pues simple y sencillamente sí hay un margen de error, pero el margen de error está dado en la preparación del terapeuta, ¿sí? El terapeuta está objetivamente tratando de ayudar a su paciente, o el paciente o el terapeuta está más orientado en sacarlo rápido para poder cobrarle al siguiente, o o en qué está pensando el terapeuta a la hora de estar trabajando, ¿sí? Con su paciente. La pregunta adecuada me va a dar la respuesta adecuada. La pregunta equivocada me va a dar respuestas equivocadas. Entonces, sí es fácil manipular un rastreo, sí. Imagínate aquel que le pregunta, oye, ¿tienes gripa? No. A ver, ¿tienes gripa? No. A ver, ¿tienes gripa? Sí. Ya sabía yo que tenía gripa. Pues perdón, ¿cuántas veces te dijo el cuerpo que no? Pero tú ya le preguntaste y le preguntaste ¿hasta cuándo? Hasta que te dijo lo que tú querías saber o lo que tú querías que te dijera. ¿Sí? Entonces, siempre hay que tener en claro que para hacer un rastreo, yo les digo, en el momento que toquen a un paciente, tienen que ser la persona más feliz del universo. En ese momento no hay problemas, no tenemos que ir a hacer otra cosa. En ese momento solamente estamos para servir al que está ahí en nuestro consultorio. ¿Sí? Y la manera de que nuestro rastreo no se altere es enfocándonos en... Javier, volviendo también bueno, siguiendo con el tema del rastreo, ¿qué opinas de aquellos y entre ellos me incluyo, que algunas veces sí he rastreado por bichos, ¿no? Por virus, por bacterias, por hongos. Eh, y también bueno, se hace un rastreo por enfermedad. O sea, me lleva esto a que hablas de, ¿tienes cáncer? ¿Tienes gripa? Y hay rastreos así que los hacen por enfermedad, hay listados. Y personas que lo hacen de esta manera. ¿Qué opinas? Mira, yo trato de dejar en libertad a que cada quien elija la manera de hacer sus rastreos,
siempre y cuando no pierda la objetividad, ¿sí? Siempre y cuando no lo esté haciendo para tratar de encontrar lo que él quiere ver, sino lo que necesita el paciente. Precisamente cuando preguntamos por enfermedades, nos estamos convirtiendo en alópatas dentro de una técnica que no es alopática, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo pregunto por todas esas enfermedades y me dice que no? ¿Quiere decir que mi paciente no tiene nada? ¿O aún así puede tener un desajuste energético que necesita ser corregido? Sí, desajuste, sin duda. En cambio, cuando preguntamos de inicio por cuáles son las cosas que el cuerpo necesita corregir, ¿sí? El cuerpo me va a decir, yo desarrollé un protocolo que está en mi manual de terapéutica, ¿sí? En el cual al cuerpo no se le pregunta se le pregunta hasta qué técnica quiere. ¿Por qué? Porque incluso el organismo puede elegir la manera en la que quiere ser curado, ¿sí? Y a lo mejor yo pregunto por enfermedades y lo que su cuerpo necesita es una alineación de columna, ¿sí? Y a lo mejor yo pregunto por patógenos y lo que el cuerpo quiere es una alineación de chakras, ¿sí? O alineación de centros hormonales por si acaso hay alguien que se ofenda con el término chakras, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cada quien puede elegir su manera, yo siempre les he dicho, a tu paciente lo que le importa son los resultados, ¿sí? Pero a ti como terapeuta debería de importarte saber por qué estás haciendo lo que haces, Sí. ¿sí? Ok. Javier, pasando a las emociones, un poquito las emociones, eh, se habla mucho de que son origen de la enfermedad, pero sabemos que no es 100% que una emoción genere una enfermedad. ¿Qué piensan? Mira, Manique, es muy padre esta pregunta porque volvemos al patógeno. Como no le puedo echar la culpa al bicho, ahora le voy a echar la culpa a la emoción, ¿sí? Hay una imagen que pongo en uno de mis talleres que les digo, está el paciente acostado, ¿sí? Y le está diciendo al terapeuta, le dice, yo no vengo a que me diga qué tengo que hacer, vengo a que me diga quién es el culpable, ¿sí? Desgraciadamente hemos creado ahora sí que una gama de pacientes que lo que está buscando es a quién echarle la culpa y no qué necesitan hacer para recuperar y mantener su salud. ¿Sí? El paciente quiere a alguien que les quite lo que traen y no a alguien que les diga cómo llegaron ahí y cómo evitar volver a caer ahí. ¿Sí? En cuestión de las emociones, ahorita creo que vi una pregunta que decía cómo influyen las emociones. Sí, a final de cuentas, tanto el cuerpo, la mente, la emoción y el espíritu son factores que van a alterar toda la bioquímica y todas las células y todo el comportamiento del organismo. Pero cuando hablamos especialmente de emociones, se dice que la emoción es precursora, pero no necesariamente. También está el caso en el cual un órgano que está fallando puede hacer que la persona experimente una emoción sin que él sienta o tenga una razón para experimentar esa emoción. Se llaman estados emocionales, ¿sí? Los estados emocionales, el paciente no tiene una causa, pero así se siente, ¿sí? Y cuando se hacen estudios a nivel orgánico, nos damos cuenta que el órgano afectado, ¿sí?, está generando una emoción para llamar la atención de la persona, ¿sí? Entonces, tanto los patógenos no son precursores de las enfermedades,
Los patógenos simple y sencillamente se instalan y si encuentran los medios adecuados, proliferan y afectan. ¿Sí? Las emociones también, en cierta manera. ¿Sí? Necesitan un medio ambiente en el cual puedan proliferar. ¿Sí? Así es que si queremos entenderlas como los culpables, pues nos estamos equivocando. Si están involucradas, siempre están involucradas. No podemos separar ni al cuerpo, ni a la mente, ni al espíritu, ni a la emoción. ¿Sí? Ok. Pero en cuanto a las enfermedades mentales, bueno, yo como psicóloga, pues igual psicoterapia y si encuentro más problemático el caso, remitirlo al psiquiatra para medicarlo, porque hay algunas enfermedades mentales que lo requieren. Es Eh, correcto. es que el biomagnetismo, el par biomagnético, tenga cierto grado de asertividad en tratar enfermedades mentales. A mí se me hace muy complejo, la verdad. Ok. El biomagnetismo, sí. ¿Sí? Ok. Acuérdense que hablamos de la diferencia entre biomagnetismo y par biomagnético. Ya la platicamos. El biomagnetismo es solo, digo, el par biomagnético es solamente un elemento dentro de un universo muy grande llamado biomagnetismo. ¿Ok? Cuando me hablas de tratamiento, yo siempre les he dicho, incluso las enfermedades mentales severas o las enfermedades que le llaman padecimientos ya psiquiátricos, todos se producen por un desorden energético, ¿sí? Que evita la formación de neurotransmisores, que evita la distribución de los mismos. A final de cuentas, todas las enfermedades, la que tú me digas, obedece a un desajuste o a una desarmonía energética. Entonces, el biomagnetismo, como muchas otras cosas, van a ayudar mucho, ¿sí? Lo hemos visto en pacientes con trastorno bipolar, lo hemos visto con depresión severa, que pacientes que requerían medicamentos dejan de requerirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque terapias como el campo electromagnético, ¿sí? Lo que hace es devolverle al cuerpo la capacidad de producir incluso sus propios componentes, ¿sí? Y una hormona generada por el cuerpo es infinitamente más efectiva que una hormona dada por medicamento, ¿sí? Entonces, si tú me dices si el biomagnetismo reemplaza a la psiquiatría, a la psicoterapia, a cualquier disciplina médica, te voy a decir que no. La medicina no es un campo de batalla. De hecho, estamos para cada quien desde su área aportarle algo. Un paciente, de hecho, yo te lo digo, atiendo pacientes psiquiátricos y a mis pacientes psiquiátricos, aun y cuando les estoy haciendo biomagnetismo, les exijo que tengan su verificación con su psiquiatra, ¿sí? Para poder evaluar los procesos desde todas las áreas. Entonces, sí se puede, sí ayuda y sí hemos logrado revertir algunos casos, algunos de padecimientos psiquiátricos o incluso de esas famosas enfermedades incurables, ¿sí? Como la diabetes, como el cáncer, como que digo, ahora sí que en lo personal a mí me encanta que me digan que es una enfermedad incurable porque más cohete me ponen para intentar curarla. Pero a final de cuentas, para todo hay que estar preparados y hasta para lo que no sabemos hay que prepararnos más. Definitivamente. Javier, ya sería esta mi última pregunta para darles paso a los demás, a que formulen sus preguntas si tienen alguna duda.
Y al final, pues obviamente vamos a hablar de tu trayectoria, de los cursos que ofreces, de todo lo que sabes, que es una maravilla, la verdad. Pero yo tengo la dicha de contar con los manuales de Javier. Son excelentes, la verdad es que son excelentes, pero resulta que tienen puntos de acupuntura ya no. Y entonces digo, ¿dónde? No, ¿dónde quedó Finial? Finial, si quién está diciendo que es un gay y que no sé. Pero lo bueno es que tiene sus ilustraciones y sabemos dónde. Pero por qué decidiste ese cambio de, bueno, no darle el nombre del punto anatómico, sino el nombre de un punto acupuntural? Voy a partir primero ahora sí que el primer factor es que en realidad los puntos anatómicos no son puntos anatómicos, todos son puntos acupunturales, ¿sí? Pero como se desarrolló el par biomagnético, ¿sí? Quien descubría el par le ponía el nombre. Por eso tenemos un par David, por eso tenemos un par Lupita, un par Ángeles, un par no sé qué, ¿sí? Porque el que descubría el par le ponía el nombre. Entonces, cuando yo desarrollo mis manuales, me puse a trabajar con todos los manuales que había de pares y listados en internet y todo eso, y me di cuenta que había unos que decían hígado vaso y que hacía una cosa. Y luego otro que decía vaso hígado y que hacía otra cosa, ¿sí? Entonces, lógicamente, si estamos hablando de que son puntos acupunturales, la impactación de los dos puntos acupunturales dichos de tal manera no me puede dar dos resultados diferentes. Es decir, o quiere decir que el par sirve para las dos cosas, o que sirve para una sí y para la otra no. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que realmente son puntos acupunturales, empezamos a entender que lo que estamos trabajando son zonas energéticas, que estamos reparando un flujo energético, ¿sí? ¿Por qué? Porque luego pasaba que me hablaban los alumnos y me decían, oye maestro, lo que pasa es que, ¿qué hago? Porque le apareció oído izquierdo, testículo derecho, pero es una mujer, ¿sí? ¿Qué le pongo? Y ese tipo de preguntas surgían precisamente porque la gente no sabía que era un punto acupuntural lo que tenía que estimular y no un órgano o tejido. Cuando hablamos, por ejemplo, hígado y vaso, ambos están en H14, que es hígado 14, pero pocos saben que los meridianos de acupuntura son bilaterales y simétricos. ¿Sí? Entonces tenemos H14 de un lado, H14 del otro. ¿Sí? En realidad no estamos llegando al hígado como órgano, estamos llegando al hígado por su canal energético. ¿Sí? Y esa es la manera real en que estas técnicas funcionan. Por eso cuando me decías, con esto matamos virus, bacterias, hongos o parásitos, con esto ordenamos la energía. Cuando la energía está ordenada, ningún patógeno dañino puede existir en el organismo. ¿Sí? Así es que o se inhabilita o se muere o se va. Entonces, ¿por qué decidir quitar los nombres anatómicos? De hecho, en mis manuales ya ni siquiera menciono a los patógenos porque no me interesan. Me interesa la persona. Me interesa que la energía de la persona fluya armónicamente y que por ese medio recupere y mantenga su salud. ¿Sí? De otra manera, vamos a buscar que si fue la emoción, que si fue el bicho, que si fue el no sé qué, y el paciente va a seguir comiendo tacos, va a seguir haciendo el mugrero que hace, va a seguir. ¿Por qué? Porque al cabo él es solo una víctima de todo lo que nos rodea. ¿Sí? Entonces,
la situación de por qué poner los puntos acupunturales es precisamente porque es el punto exacto donde esa energía va a transformar esa sintomatología. De hecho, si ustedes se fijan, incluso los libros que manejan patógenos dicen sintomatología similar. ¿Por qué? Porque afirmar que existe un patógeno no solo es una irresponsabilidad, sino un riesgo legal en algunos países. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo único que nos puede decir que un patógeno existe es un estudio de laboratorio. ¿Sí? Y en muchos de los casos, aunque sale el par, el patógeno no existe. ¿Sí? Y eso quiere decir que hay un medio ambiente biológico propicio para que algo se dé. ¿Sí? Entonces, por eso los manuales que tuve yo a hacer, vienen los puntos acupunturales y vienen los síntomas que se tratan desde ese lugar. Y que están excelentes, de verdad. Voy a compartirles pantalla para que Javier nos empiece a platicar un poquito de él. Y yo creo que dejamos al final las preguntas de todos ustedes. ¿Les parece bien? A ver. Bueno, aquí ya lo estamos. ¿Dónde está? Ay, Javier, ya se me adelantó. A ver, Javier, empiézanos a platicar. ¿Qué Bueno, quieren en que les primera, platique? este es tu logo, Sí. ¿no? Ajá. Cuéntanos. Bueno, Pues igual, nos pasamos, ¿no? sí, Ok. Aquí miren, tenemos todo el currículum, la trayectoria genial de este hombre que tengo la dicha enorme de que fue mi maestro y ahora somos grandes amigos, somos mutuos terapeutas. sí, nos terapiamos. Cuéntanos, Javier. Pues miren, yo creo que, digo, a mí no me gusta mucho hablar de esto, se me ha permitido poder aprender de grandes maestros, de buenos maestros, de malos maestros, y de todos he tomado lo mejor para poder enriquecer de lo que se habla a través de mí. Cuando yo digo algo, ya lo verifiqué, ya lo revisé, ya lo analicé, y sobre todo, también he tenido la oportunidad de integrar muchas técnicas y de todas irlas enriqueciendo una con otras. En cuestión del libro por ejemplo, el listado de pares emocionales que yo desarrollé también está enriquecido con el análisis de conducta y comportamiento y con la evaluación de la credibilidad. Entonces, el hecho de poder saber qué emoción es, qué significa esa emoción, cómo se manifiesta. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos, lo peor que le pasa a las personas es que ni siquiera pueden definir cómo se sienten. ¿Por qué? Porque se saben un número limitado de palabras y empiezan a usar palabras como depre para decir que están tristes. ¿Sí? Entonces, en cuestión de mi currículum, pues ahí está parte de él. Digo, ahora sí que no quisimos poner Trajiste el corto, porque mucho, pero pues creo que se me ha permitido aprender algo y eso yo trato de compartirlo con todos ustedes. bien, Javier. Dale, Bueno, dale. pues ahí está. Y bueno, Javier ha dado cursos nacionales e internacionales, ha estado en muchos lugares donde fui. Y sigo Cuéntanos. estando donde me inviten. Sí, yo sé. ¿Ok? Vamos De a hecho, organizar. ahorita esta plática la estamos dando desde la ciudad de Houston. Así es, mi querido Javier está en Estados Unidos. Así es.
dando consulta y preparando cursos allá también. Así es. Muy bien. Dale, dale. Hoy le doy. Es conferencista también. Ha tenido por ahí presentaciones en radio y televisión. Ahí. Cuéntanos, Pues ahora ¿cómo te sí. has sentido? ¿Cómo te has sentido siendo así? Miren, yo, como les digo, pues mi objetivo es compartir. Entonces, literalmente en cualquier lugar que me inviten a compartir información, así como lo estás haciendo tú ahorita a través de este medio, yo encantado de compartir lo que mi trabajo y experiencia me ha dado para formar buenos y grandes terapeutas que ayuden a las personas a recuperar y mantener su salud. Decías, alguna vez comentábamos que terapeutas en serio, y es lo que yo les digo a los chicos aquí presentes también, o sea, en primera, Manik no comparte algo que no ha comprobado, nunca jamás. Y en segunda, esto se me fue la vida, ¿qué me dijiste al último? De compartir o algo así. Sí, que estábamos formando terapeutas en serio. Sí. Terapeutas en serio, y es lo que les digo a los chicos, sean pero buenos, ¿no? Seamos buenos, seamos profesionales, seamos acá apasionados de verdad, Así ¿no, es. Javier? Así es, porque ya yo les digo, mira, yo hago una afirmación en los cursos que a algunas personas no les agrada mucho, pero yo les digo que gente que pone imanes sobra en el planeta, ¿sí? Terapeutas hay muy pocos. Así es. Entonces queremos que haya más terapeutas y menos gente pone imanes. ¿Por qué? Porque ahora sí que para poder hacer este trabajo hay que comprometernos, hay que amar al paciente, hay que tener ganas de que él salga adelante y sobre todo ayudarlo a trascender y no nada más ponerle los imanes para que se le quite el dolorcito que. Sí. Ahí Javier, está parte de las investigaciones, fíjate, ahí está lo que hablábamos de campos magnéticos en embarazadas, en uso veterinario, en corrección de problemas de columna, combinaciones entre campos magnéticos fijos y pulsantes. Este, pues ahora sí que ese caso que está ahí arriba ya fue a dar hasta España, el caso del niño que venía con malformación genética y que trabajamos efectivamente con la mamá en su octavo mes de gestación y con excelentes resultados. qué genial. Igual diles que también vendes la camilla. Ah, sí, también digo, ahora sí que tenemos la oportunidad de trabajar directamente con el inventor del aparato y mano derecha del doctor Soy Payares en la distribución de ese equipo de campo electromagnético. Nada más y nada menos, ¿cómo la ven? Sí, no, ahora sí que es uno de mis grandes maestros, no agraviando a Manik, porque también él me hizo comprobar mucho de lo que yo decía. Él fue uno de los que impactó mucho mi carrera porque me decía, si vas a abrir la boca tienes que comprobar lo que dices. Pregunta Leticia que si vendo el Zapper, le aseguro que este aparato es mucho mejor que el Zapper, ¿sí? Porque incluso lo hemos utilizado ya en pacientes de COVID y hemos salido adelante con casos de COVID a través del campo electromagnético. Ok, y aquí, bueno, están los libros. Tengo la fortuna de tenerlos en mi poder y que han resultado ser, de verdad, mucho, muy útiles, mucho más. Los cambié lo que tenía para usarlos de Javier. También están disponibles en formato digital, se les puede enviar en formato digital para que los usen. Ahorita en medio impreso no están porque pues ahora sí que ahorita ya todo lo movemos en medio digital. Ujú. Pero se les da la autorización a imprimirlos si así lo desean. Y si alguno de ustedes quiere contactar con Javier para cursos, para terapias,
o lo que... para platicar conmigo, porque como estoy acá solito en Estados Unidos, no, es cierto. No, sí, con todo gusto. Yo soy de las personas que les encanta compartir la información y a mis alumnos nunca los he dejado abandonados en cuestión de que si preguntan yo siempre estoy para contestar y lo mismo es para todos ustedes. Preguntaban ahorita cuánto cuestan los libros. Si gusta, ya en particular les contestamos a cada uno porque pues depende de dónde son el tipo de cambio de la moneda en la que estén. No sé si son mexicanos o son de alguna otra parte porque pues ahora sí que aquí Manic tiene gente de todo el mundo. No, hemos hecho un grupo rico, ¿verdad, chicos? Chicas, maestros, yo les digo maestros a todos. Cada que nos reunimos, maestros, maestros, maestros. Elvia Cruz está preguntando que cuál es el costo de una camilla de campo electromagnético. La camilla de SODI, que es, ahora sí que les voy a decir bien claro, la única que está basada en los trabajos de SODI Payares. Tiene un costo de 35,000 pesos mexicanos, no sé el equivalente a su moneda local. Okay. Maestros, ¿alguna pregunta para el maestro? ¿Tienen algo que preguntar? Con confianza abran su micrófono. Por ahí Leo hace rato tenía la manita levantada. ¿Alguna pregunta? Manny ya no me respondió la duda que tenía sobre Ajá. los reservorios. Okay. Me creaban mucho conflicto. A ver. Porque yo creo que unos compañeros te sale positivo un reservorio universal y tenían que buscar qué patógeno estaba escondido ahí y buscaban sus pares y sus asociaciones. Y eso se me hacía tan complicado y ahorita ya lo entendí que solamente es un punto que está alterada su energía y se acabó. Ya no tengo por qué echarme ese maratón loco. De hecho, ya me lo aclaró. Gracias. Sí, dentro del protocolo se pregunta por los reservorios, pero solo para saber si existen o no. Pero en realidad, cuando tú impactas los puntos energéticos en el orden en el que está el protocolo, corriges puntos energéticos y se va quien tenga que estar. Sí. Gracias. Javier, me resulta otra pregunta en cuanto a esto de reservorios. De que si los dejas los imanes primero, o que si los desactivas, que si los cierras, que si los pones tantito y luego si te sigues con el rastreo, o que te tienes que regresar a hacer el rastreo de nuevo porque ya salió un reservorio. Cuéntanos, por favor. Bueno, lo que pasa es que en protocolos anteriores, lo que se hacía era que se rastreaba parejo y si salía un reservorio tenías que volver a empezar. ¿Sí? Acá no, acá como estamos preguntando si existen esos reservorios desde el principio del rastreo, ¿sí? Todo lo que salga va encaminado a que no solo se libere el reservorio, sino que los patógenos que pudieran existir se inhabiliten, se mueran o se van. ¿Sí? Ahí había más preguntas, Manic. A ver. Dice que si podrías explicar lo de los falsos positivos y negativos, que qué opinión tienes acerca de eso. No sé si, Leticia, ¿podrás abrir tu micrófono para darme algún ejemplo? Porque no. Leti, abre tu micrófono, haces la pregunta. Sí, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, cuando uno testea, ya ve que de repente le salen a uno, pues muchos pares, ¿no? Pero dentro de esos pares hay falsos. Uh-huh. Ajá, o sea que
uno los testea, pero salen, pero ya a la media hora de corroborar de que realmente no los tiene, pero sale eso, o sea, el falso positivo, el falso negativo, ¿no? ¿Cómo los Ok. podría yo corregir? ¿Cómo podría yo hacer? No, Eh, ok, creo que ya entendí tu pregunta, Leti. Mira, normalmente consideramos un rastreo estándar entre 8 y 10 pares, ¿sí? sí, Pero hay ocasiones en que hay rastreos de 15, 20, 30 pares, ¿sí? Eh, Esto normalmente obedece a que a veces el movimiento, hay algunos pacientes que el movimiento o el desplazamiento que hace su cuerpo para responder es muy sutil y podemos nosotros llegar a confundir un sí con un no o un positivo con un negativo, ¿sí? Entonces, lo que se hace ahí en esos casos, bueno, en mi experiencia, sí, yo les digo, practiquen mucho con diferentes tipos de cuerpo el obtener las respuestas diferentes del sí y del no. ¿Por qué? Porque a medida de que nosotros vayamos, ahora sí que teniendo la certeza de lo que estamos viendo, vamos a reducir mucho esos falsos positivos. Ahora, si me da muchos pares, yo siempre les pregunto al cuerpo cuáles son los que más necesitas. Y el cuerpo lo que me va a hacer es reducirme la lista a esos 8 o 10 pares y se van a dar cuenta que si ponen esos 8 o 10 pares se corrige todo lo que el paciente traía. y por ejemplo, cuando uno mete, digamos, cuando es uno, que salen de más, no sé si por nervios o por esa causa, ¿cómo Mm, ve ahí? Eh, o no te está uno bien. miren, por nervios, ¿sí? Yo siempre que me hablan los alumnos es que me dan nervios al testar. Acuérdense que les dije, en el momento que yo tome a mi paciente, soy la persona más feliz del universo. En ese momento, Leti, yo te pido que pienses que tu único deseo es ver lo que tu paciente necesita para sanar, ¿sí? Y te aseguro que si tú eso se llama conexión cuerpo-mente. La conexión cuerpo-mente es que en ese momento tú te pones en sintonía con él y le dices, dime lo que necesitas para sanar, permíteme ser tu intérprete, ¿sí? Y esto no es nada místico, es simple y sencillamente ponernos en nosotros, despejar nuestra mente, sacar todos nuestros problemas, todo aquello que nos puede distraer para poder encontrar lo que realmente el paciente necesita. Claro, gracias. Otra preguntita, doctor. Cuando yo he testeado a una persona, le salen pues ciertos pares, ¿no? Ajá. Y después de una semana yo me testeo a mí misma y me salen los mismos de esa persona. ¿A qué se debe eso, doctor? Ok, mire, eso es algo que siempre ha sido un tema de que si se me pasan las energías del otro o no sé qué, hay algo que se llama cierre energético, ¿sí? No sé si estés familiarizada con el término del cierre energético. Se recomienda que al terminar la sesión, yo doy gracias a mi paciente por permitirme trabajar con él y eso literalmente hace ahora sí que cada quien continúe su camino y no se quede la conexión hecha entre las dos personas. Aunque nosotros sabemos que todos los seres humanos estamos interconectados, ¿sí? Eso que tú puedes estar viendo de que de una semana después tú ves los mismos pares en ti, es que precisamente no se hizo un cierre adecuado y lo único que hay que hacer es en ese momento decir en este momento, agradezco la energía de mi paciente que me permitió trabajar con él, ¿sí? O bien, digo, hay muchos maestros como Manik que te pueden dar diferentes técnicas para hacer un cierre energético con tus pacientes de manera adecuada. Claro,
Gracias. Otra preguntita, doctor. Perdón. Diga. Por ejemplo, me ha salido la pastorela en cierta persona, ¿no? Se lo desactivo, así bien, ¿no? Se lo desactivo, lo checo y se le desactivó. Pero después de que viene otra vez a checarse, tiene la misma pastorela. Tiene lo mismo. ¿No se hizo bien o qué pasaría? ¿Se infectó de nuevo, doctor? Yo siempre les he dicho que hay 5 razones por las cuales un paciente recae o cae en lo mismo, ¿sí? En algunos casos, pues tiene que ver con que no estoy usando la técnica adecuada para tratarlo, que no he encontrado la razón real de por qué el paciente está así, o bien también puede ser relativo al paciente, que el paciente no sea constante en lo que le dijiste que hiciera, que el paciente no le dé importancia a la terapia y que no haga cambios en su estilo de vida. Era lo que decíamos nosotros, el paciente está esperando que le pongamos los imanes y ya, no tener que hacer nada. Y el paciente se tiene que hacer responsable de su salud. Habría que ver qué está pasando con ese paciente, porque te voy a dar un ejemplo bien práctico. Una vez estaba un paciente en consultorio y me dice, oiga, fíjese que vengo, me da terapia y me siento muy bien, pero a los 3 días me siento mal. Y yo le decía, bueno, pues vamos a ver qué pasa, déjeme checar, ¿sí? Y en lo que yo estaba haciendo nuevamente el testeo, el paciente le pregunta a la persona que venía con él, oye, ve a ver si están abiertos los tacos de la esquina, ¿sí? ¿Tú crees, Leti, que él estaba haciendo cambios en su estilo de vida y que él se estaba cuidando? Sí, yo creo que se vuelve a reinfectar con la leche o algo, ¿no? Bueno, hay un montón de razones por las cuales eso puede suceder y lo más importante es revisar todos los factores. Que tu paciente esté haciendo cambios, que tu paciente esté constantemente haciendo su terapia y sobre todo tú por tu parte estás segura de que estás usando la técnica adecuada y que no necesariamente el cuerpo te esté pidiendo a lo mejor otra técnica para sacar ese caso. Ok. Sí, gracias, doctor. Muy bien. Aquí Lu pregunta que qué técnica usar para ver los canales de eliminación de toxinas. Hay una técnica que se llama pares de hígado, que precisamente es cuestionar todos los pares que estén relacionados con el hígado. Como el hígado es uno de nuestros más grandes depuradores, ¿sí? Hacer preguntas sobre si necesita pares de hígado y aplicarlos previo al rastreo ayuda mucho a eliminar toxinas. Otra técnica que es buenísima para previamente eliminar toxinas, el sistema Bansal, ¿sí? Sistema Bansal también es buenísimo para abrir canales de eliminación de toxinas. De hecho, es una técnica que yo recomiendo para los terapeutas hacerla todos los días después de dar terapias, porque nos ayuda a nosotros también eliminar lo que nos haya podido quedar de residuos energéticos, ¿sí? Hay otras técnicas de depuración energética que luego haremos otra entrevista de todos los tips para depurarnos energéticamente, ¿sí? Pero básicamente técnicas de eliminación de toxinas, Bansal, la magnetoacupuntura es muy buena también para eliminación de toxinas, pero la más sencilla así dentro del protocolo es la de preguntar por los pares de hígado. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta más, maestros? ¿Alguien quiere preguntarme algo? A ver, Leti. Abre tu micrófono, Leti. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. Tengo una duda. Bueno, me tuve que salir un momento por una paciente, pero cuando estaban hablando en el tema de los imanes, cuando dicen que el gruesor es importante, de momento, si no tenemos, yo tengo estos. ¿Se alcanzan a ver? Sí, son como los dominós, sí. Sí. Son los dominós. Ajá. ¿Pudiera utilizar estos mientras?
Esos te van a servir para técnicas como pares magnéticos, te van a servir como para técnicas de puntos acupunturales, sin problema. Te van a servir para técnicas de columna, sí. Pero por decir, para trabajar con caderas o con articulaciones más profundas, no son suficientes. Ujú. Como para hígado. Lo vas a poder trabajar a través de pares magnéticos, pero a través Ok. del órgano como tal necesitarías un imán más grueso. El imán más grueso. Está bien. Gracias. Ándele. Gracias, Betty. Acuérdense que siempre les digo, no es nada más qué voy a trabajar, sino por qué medio quiero llegar a él. ¿Sí? Ujú. Los pares magnéticos me permiten llegar al hígado, sí, pero a través de sus canales energéticos. ¿Sí? Sí, está bien. ¿Ok? Gracias. Elvia, pueden ser de neodimio. Los dominós de neodimio yo no los recomiendo porque ahí sí el grosor sería muy fuerte, muy intenso para ese caso. En el caso los que presenta Leti son de ferrita, sin ningún problema los puedes utilizar. Yo aquí tengo, por ejemplo, un dominó de neodimio y es exageradamente intenso, ¿sí? Y de hecho, incluso si se te llegan a pegar dos dominós de neodimio, difícilmente los vas a poder separar. Es demasiada la intensidad, pero siendo de neodimio, normalmente se utilizan unos que son circulares, muy delgados. Miriam, muchas gracias por haber estado aquí. Sí, gracias, Miriam. Ay, Los gausajes preguntan. La ferrita está relacionada con los 4500 gauss y el neodimio está relacionado con los 11500 gauss, pero son gausajes de inducción. ¿Sí? Preguntan cuál es el mejor. En parte de la entrevista que hicimos, contestamos esa pregunta. Dijimos, ¿el mejor para qué? Depende de lo que necesites. Si vas a trabajar puntos acupunturales o vas a trabajar emociones o vas a trabajar eh, eh, algún impacto directo a un punto acupuntural, el neodimio sería el indicado, pero para cualquier otra de las técnicas, la ferrita es más recomendable iniciar con ferrita que con neodimio, sobre todo si vas a trabajar con niños. Leo, adelante con tu pregunta. Abre tu micrófono. En la cama de campos electromagnéticos punzantes, ¿solamente es suficiente con que la persona se acueste ahí o hay que intencionar o buscar los puntos con disarmonía? Esa es una muy buena pregunta y créeme que para el campo electromagnético, todo lo que nosotros sabemos de buscar puntos y demás no es necesario, porque el campo electromagnético se va a encargar de encontrar directamente lo que haya en desarmonía y lo va a regular. Oh, bien, gracias. ¿Sí? Gracias. De hecho, el grado de profundidad que puede tener un campo electromagnético nunca lo van a alcanzar los imanes. Oh, bien. Gracias. Ya después me comunico. Claro que Gracias. sí, Leo. Gracias, Leo. ¿Alguien más quiere abrir su micrófono? Elvira está preguntando que la potencia del campo electromagnético normalmente se trabaja con 120 Gauss, fíjense. Por eso les decía que no es el gausaje lo más importante, sino la intensidad y la profundidad y lo que es ahora sí que el efecto que puede producir en el organismo. Y es muy diferente el efecto que puede producir un campo electromagnético a un campo magnético fijo como el de los imanes. Muy bien. ¿Alguien más? O damos por terminar esta charla. Espero que no sea la última vez que nos acompañes también en No, estas charlas gratuitas. como dicen coloquialmente, dime rana y yo salto. Yo encantado de compartir con ustedes lo que se me ha permitido aprender
y esperemos que se corra la voz y haya más y más gente interesados en estas pláticas. Claro, claro que sí. Y bueno, pues igual vete preparando algún tema o algo. Yo de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, hayas estado compartiendo y bueno, yo creo que entras a nuestro grupo, ¿no? No te- Claro, con todo gusto y abierto a responderles cualquier pregunta que me hagan. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Mira, igual ya se están despidiendo. Luz dice que gracias, Elvis también. Muchas Lo- gracias. los libros, ahorita Vanik les pasa los datos de cómo conseguirlos y cuánto cuestan. Ajá. Sí, les dejo por ahí bueno, igual ya estando dentro del grupo, les pones ahí los precios. Ah, claro que sí. ¿Sí? Ok. Y ya di que quiere un taller de biomagnetismo. De taller de biomagnetismo. De hecho, ahorita precisamente por la contingencia lo estamos haciendo con todas las medidas de seguridad. Yo les recomiendo, digo, y con todo el respeto a los maestros que se atreven a manejar estos temas en línea, el biomagnetismo, no todas las técnicas del biomagnetismo pueden ser enseñadas en línea. Hay técnicas que sí, hay técnicas que no. Cuiden que su maestro respete lo que sí puede ser enseñado a través de medios digitales y lo que no. ¿Por qué? Porque precisamente por eso luego hay tantas dudas en cuestión de lo que no se ve a través de una pantallita chiquita. ¿Ok? Entonces, ahí yo les digo, yo por contingencia estoy manejando algunos cursos en línea, pero muy pocos, y los otros los estamos manejando con grupos pequeños, ahora sí que controlados, y para que se puedan dar. De hecho, sí, Yadi, vamos a estar dando esta clase en Houston. Digo, tú que estás cerca de acá de Estados Unidos, podrías formar parte de uno de esos grupos pequeños. ¿Ok? Ya. Muy bien, Bueno, pues creo que, creo que es todo. Te agradezco muchísimo esto. Ya en bueno, hay otra cosa. Si quieres cortar la grabación aquí, ok. porque... ujú. Ok,